¿Por qué lo sabemos? Porque el versículo 7 de Hechos 2 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Recuerden, esta es gente que nació en otras naciones siendo hebreas, porque sus padres eran hebreos, ¿ok? Pero venían a Jerusalén a adorar al Dios hebreo. Y ellos estaban asombrados que estas personas hablaban fluidamente el idioma en el que ellos habían nacido. Y dicen, versículo 9, comienza una lista de las naciones que estaban allí representadas. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Pontio y en Asia, en Frigia, el versículo que leímos hace rato, y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, fíjense, sin querer queriendo, como decía aquel personaje de la televisión, sin querer queriendo, estudiar la carta de los romanos y tratar de saber cómo llegó el evangelio a Roma nos lleva a estudiar un pedazo del libro de los Hechos para entender que posiblemente el evangelio llegó a Roma por los hermanos romanos que estaban en Jerusalén oyendo hablar las maravillas de Dios en su propio idioma. Y recordemos, porque no voy a ahondar más en eso, que después que esto ocurrió, después de ese escándalo, de ese alboroto que se formó, porque todos ellos se agolparon para oír las maravillas de Dios en su idioma, Pedro aprovechó la oportunidad para tener la primera predicación masiva de la historia de la iglesia cristiana. Si ustedes siguen leyendo el capítulo 2 de Hechos, Pablo tiene un discurso, por cierto, bien frontal, y Pablo hace toda una analogía, hace toda una descripción de cómo el Mesías había sido prometido y de cómo hacía pocos días ese Mesías había sido crucificado, pero también había resucitado de entre los muertos, y les presenta a estos hombres el mensaje de salvación. Y dice la Biblia que ese día el Espíritu Santo trabajó en esas personas y 3,000 personas recibieron a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Por lo tanto, no es una locura pensar que así como fueron mencionados en esos versículos las distintas zonas de los que estaban representando a sus países allí, cuando estos hombres fueron convertidos a Jesucristo y se bautizaron, ¿verdad? Y ellos regresaron a sus naciones, ellos regresaron a sus pueblos. Acuérdense que estaban en Jerusalén de paso. Cuando ellos regresaron a sus naciones, no regresaron iguales que cuando habían salido. Ellos salieron inconversos y regresaron convertidos. Acuérdense del caso de Hechos capítulo 8 del etíope que había venido a Jerusalén para adorar e iba de regreso a Etiopía. Cuando Felipe se lo consiguió, le presentó el evangelio de Jesucristo, el etíope se convirtió, el etíope se bautizó, y dice al final de la historia que él, de pronto Felipe se le desapareció, no le dio más, y el etíope ya bautizado, convertido a Jesucristo, siguió gozoso su camino. ¿Para dónde? Para Etiopía. De hecho, hay registros históricos que demuestran que exactamente para la misma época que se narra esa historia del etíope y Felipe, inmediatamente en el norte de África, donde queda Etiopía,
comenzó un avivamiento espiritual del evangelio. No es casualidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Estos hombres que escucharon la palabra de Dios en su propio idioma llevaron el evangelio a sus ciudades y muy probablemente la iglesia de Roma se fundó a raíz de estos hermanos. Ahora bien, ¿cuándo sucedió lo que acabamos de leer en Hechos? Año 34 después de Cristo. ¿Cuándo escribió Pablo la carta? Año 56 después de Cristo. 34 más 22, 56. Es decir, que posiblemente esta era una iglesia que ya tenía más de 20 años de fundada. Es decir, era una iglesia que ya tenía suficiente tiempo para haber crecido y Pablo les envió esta carta. Déjenme mirar aquí cómo estamos con la hora. Ok, ya son las 7. Voy a hablar 10 minutos más para darle una oportunidad a ustedes para terminar, porque no quiero hacer esto muy largo. Ok. Así que los fundadores de esta iglesia fueron posiblemente los romanos que estaban allá en Jerusalén. Hay algo curioso. Vamos a leer Romanos 1:13. Romanos 1:13. Romanos 1:13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo estaba deseoso de visitar Roma. Pablo estaba deseoso de visitar esa iglesia. Posiblemente a Pablo le unía a la iglesia de Roma un vínculo doble. ¿Por qué? Porque eran connacionales. Como ya lo dijimos hace unos minutos, Pablo era judío, pero también era romano. Entonces, la gente que estaba en Roma eran sus connacionales de alguna manera. Pero además de eso, a Pablo ahora los unía a esos connacionales el hecho de que ellos también habían sido convertidos al evangelio y vivían en el centro del imperio, en el centro del poder, en el centro donde estaba el César, donde estaba el emperador. Y evidentemente Pablo, un hombre intelectual, un hombre con una capacidad tremenda discursiva, sin duda alguna Pablo quería tener un fruto, como dice ahí el versículo 13, entre ellos como entre los demás gentiles. Es decir, él quería de alguna manera contribuir al crecimiento espiritual de la iglesia en Roma y se había propuesto muchas veces estar allí, pero fue estorbado para poderlo hacer. La Biblia dice, y esto es un versículo que todos sabemos de memoria, después de Juan 3:16, este quizás es el versículo que más no sabemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pensemos por un momento, pensemos por un instante, que Pablo hubiese podido ir a Roma, que Pablo hubiese podido estar con ellos, predicarles, compartir con ellos y decirle todo lo que le quería decir personalmente. ¿Qué hubiese pasado? A ver, alguien que abra el micrófono y me diga, ¿qué pasa si Pablo puede ir a Roma y hablar con ellos personalmente? Quizás lo hubieran matado, pero... Eso pudiera ser. Pero a ver, lo voy a volver a plantear. Yo quiero que no solamente Carlos, gracias Carlos por participar. Valentín creo que va a decir algo. Buenas noches, me conecté un poquito tarde y después se fue la luz un rato. No te Pero preocupes. Martín, sí,
si el apóstol Pablo no hubiese podido ir a los romanos y hablar con ellos directamente, tal vez no tuviéramos una carta tan amplia y tan completa como la tenemos en este momento. Exactamente, exactamente. Si Pablo hubiese podido ir a Roma, nosotros posiblemente no tendríamos la carta a los romanos. Y la carta a los romanos, como ya lo dije al principio, es quizás el tratado doctrinal más importante del Nuevo Testamento. Como lo dijo Carlos Conde al principio de la clase, por el contenido de los fundamentos del evangelio que aquí se desarrolla, que son desarrollados de una forma tan maravillosa, pero que si Pablo hubiese estado allí presente para decírselos face to face, como dicen los americanos, para decírselos cara a cara, nos hubiéramos perdido de eso. Pero Dios quería que Pablo, en aquel deseo ardiente de estar allí y no poderlo hacer, Pablo escribiera esta carta desde lo más profundo de su corazón, dirigido por el Espíritu Santo, y a nosotros nos quedara esta joya maravillosa de doctrina cristiana.